Bueno, vamos a ver un pequeño anexo. No voy a hacer muchos ejercicios sobre esto, voy a hacer, no sé, 3, 4 quizás, pero como son volúmenes de revolución y es un método nuevo, pues lo tenemos que ver porque te lo pueden pedir. A lo mejor no lo has dado, entonces si no lo has dado, esta parte te la puedes saltar, pero se da habitualmente. Entonces, lo mejor es unos cuantos vídeos explicativos para que se vea por dónde van los tiros, y así, si te lo piden, pues ya tienes también aquí información. Yo intento ser exhaustivo, es decir, intento llegar a todo lo que pueden pedir, pero eso no significa que te lo vayan a pedir a ti. Entonces, ahí tú tendrás que comparar con la materia que te han dado en clase, con los listados de ejercicios y si esto lo has visto o no. En cualquier caso, hay un nuevo método para calcular volúmenes de revolución que se llama método de los cilindros o de los tubos circulares concéntricos. Entonces, ¿cuál es la idea de las integrales? La idea de las integrales, en origen, para calcular áreas, teníamos un área de A a B de una determinada función, y lo que se hacía era tomar prácticamente una recta finísima, juntarla con la siguiente, así, tomando rectángulos de amplitud infinitesimal, y prácticamente es como si cogiésemos rectas, líneas rectas, e hiciésemos un barrido con ellas de A a B, como si sumásemos todos los espesores infinitesimales que podrían tener esas rectas. Y por eso el área venía dada por la integral de A a B de f de x diferencial de x. ¿Vale? Cogíamos la altura de dichos rectángulos, que venía dada por la función, este rectángulo infinitesimal, de grosor infinitesimal que estoy cogiendo, tiene una altura f de x, punto x, tiene una altura f de x. Entonces, como si cogiésemos algo que tiene una dimensión, que es la recta vertical, tiene una dimensión solo, y hiciésemos un barrido con ella desde A hasta B, acumulándolo todo, de manera que al final me queda un área de algo que tiene una dimensión, pero pasándolo a la segunda dimensión horizontal de A a B, teníamos un área. Algo parecido sucedía con los volúmenes. Los volúmenes de revolución que hemos visto, teníamos una función, una curva, y nos planteábamos, al ser de revolución, quiere decir que girará, ¿de acuerdo? Gira, hace la forma como de una vasija, y tomábamos el área de un cilindro de amplitud infinitesimal. Es un disco, eso es como un disco que tiene un área pero que no tiene volumen, porque su espesor es infinitamente pequeño. Entonces hacíamos pi por r al cuadrado, que era radio. El radio era la función. Nos está pasando algo similar a esto de aquí. Y el volumen de revolución era pi por la integral de la función al cuadrado, porque lo que hacíamos era sacar el área de un disco, de uno de esos discos que se generan circulares, pi por el radio al cuadrado,
y llevarla a la tercera dimensión, hacer un barrido desde A hasta B, hacer un barrido por la tercera dimensión, de manera que yo tengo un disco con área conocida, otro disco, otro, se van haciendo, unos son más amplios, otros más pequeños, dependerán del radio, de la rotación, todo esto tienes que ver con un cuerpo de revolución, que esto gira. Y el radio de esa rotación es la imagen, la propia función. Entonces, lo que hacíamos era la integral de A a B de esos pi r al cuadrado, pi por la función al cuadrado, de esos discos que eran bidimensionales, pero al hacer el barrido de A a B, al acumularlos todos, estamos pasando a la tercera dimensión y obteníamos un volumen. Aquí teníamos rectángulos que eran tan finos que eran prácticamente una recta, que tiene una dimensión, pero hacíamos el barrido de A a B y pasábamos a la segunda dimensión y obteníamos un área. Aquí teníamos un área, pi r al cuadrado, es el área del círculo, y ese área ya tiene dos dimensiones. Hacíamos el barrido de ese área entre A y B y entonces pasábamos a la tercera dimensión y teníamos un volumen. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho actualmente en cálculo de áreas, en cálculo de volúmenes de revolución. Entonces, la idea es esa. Algo unidimensional lo acumulamos para los infinitos términos que tenemos en el intervalo y nos da algo bidimensional, que es el área. Algo bidimensional lo acumulamos para los infinitos puntos que tenemos en el intervalo y me da algo tridimensional, como es el volumen. Bueno, pues ¿en qué consiste el método de los cilindros o tubos circulares concéntricos? Pues va con el mismo espíritu con el que van esas explicaciones que te acabo de hacer. El tema es girar alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. De manera que tendremos una función, ahora lo veremos con ejemplos, naturalmente. Tenemos un punto A, tenemos un punto B, y lo que hace es girar alrededor del eje OI, el eje Y de toda la vida. Entonces, al girar, ¿qué ocurre con A? Pues que se genera esta figura. ¿Qué pasa si me voy un poco a la derecha de A? Pues que si gira, se genera esta figura. Aquí el dibujo, ahí. Y en B se generaría esta. Entonces lo que tenemos es una serie de cilindros o una serie de tubos circulares concéntricos, todos con el mismo centro, el eje Y. Cuando yo me voy moviendo de A a B, estos cilindros, estos tubos circulares se van haciendo más anchos y más bajos. La altura es menor. Un tercer cilindro que podríamos dibujar sería este. Lo que pasa es que junto con todo el resto de líneas se queda un poco empastrado, en el sentido de que es difícil ya distinguir una línea de otra. Tenemos toda una serie de cilindros que, ¿qué área tiene cada uno de esos cilindros? ¿Qué área tiene un cilindro? Tienes que verlo como un tubo fino, de espesor infinitesimal, como si fuese una lámina infinitamente fina, que solo tiene dos dimensiones, el área lateral.
Entonces, si cortamos un cilindro y lo extendemos, lo que tenemos es un rectángulo. Un rectángulo cuya base es 2πr, siendo r el radio, y cuya altura es h. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Para cualquiera de esos cilindros, voy a borrar y voy a hacer uno solo de ellos. Acabaré antes si repito el dibujo. Para cada uno de esos cilindros, la situación va a ser esa. No me queda simétrico, pues hasta ahí. Aquí está A, aquí está B. Y tenemos toda una serie de cilindros que van variando desde A hasta B, siendo, ¿de acuerdo?, cada vez más bajos y más anchos, debido a la forma que tiene la función. Debido a la forma que tiene la función. Entonces, cuando tenemos un cilindro cualquiera de los que están ahí en medio, entre A y B, ¿cuál es el área de la base? Perdón, ¿cuál es la longitud de la base? 2πx. 2πx porque lo que es el radio, aquí es x, que sería el valor que estaríamos tomando en el eje de abscisas y que me serviría como radio de ese círculo que se está haciendo. ¿Y cuál es la altura que tiene? Pues la altura viene dada por la función, es decir, por i. De manera que lo que yo tengo para cada uno de esos cilindros es 2π radio por altura, 2πxi. Y eso me daría el área lateral de ese cilindro. El área lateral de ese cilindro. ¿Qué pasa si yo acumulo las áreas laterales de todos esos cilindros que van cambiando de forma y se van haciendo más chatos, más bajitos y más amplios entre A y B? Pues lo que tengo es un volumen que es 2π integral entre A y B de x por i, diferencial de x. Lo que yo hago al acumular desde A hasta B es acumular un montón de áreas de cilindros que irían desde esta, que sería la extrema, la de A. La de A sería así. Hasta la de B, que ya sería un disco simplemente. Acumulo las áreas de todos esos cilindros, de todos esos infinitos cilindros, y al acumular todas esas áreas, lo que obtengo al final es un volumen. Es como esta idea de aquí, pero aquí era en vertical. Teníamos el área del círculo y lo extendíamos por la tercera dimensión para obtener el volumen del cilindro del cuerpo de revolución. Bueno, pues aquí es algo parecido, pero con las áreas de los cilindros o tubos circulares concéntricos. Con el área de uno de ellos, el área del siguiente, están infinitamente pegados, no tienen espesor, tienen un espesor infinitesimal, y al ir variándolos desde A hasta B, lo que consigo es acumular un volumen que es el volumen de revolución, que se crea alrededor del eje Y. Entonces, la fórmula va a ser esta, donde I es la función. La fórmula va a ser esta. I es la función, I es f de x. Y lo que vamos a hacer, para que lo entiendas mejor, es ver unos cuantos ejemplos y ver la situación que se va creando. He puesto estos ejemplos para que se vea un poco cuál es el espíritu de las integrales. Las integrales lo que hacen es un barrido, una acumulación continua. Una acumulación continua de algo que tiene una dimensión, al final acaba dándome algo que tiene dos dimensiones.
¿Qué es un área? Una acumulación continua de algo que tiene dos dimensiones, pues al final acaba teniendo tres dimensiones, que es el volumen. Pues aquí lo que hace es tomar el área lateral de ese cilindro, acumularla con el siguiente y acumularla con todos los cilindros que hay ahí, y esa acumulación de todos esos cilindros que tienen de área 2πxi, porque es 2πr por la altura, 2πxi, ese área que estamos haciendo el barrido entre A y B, nos da un volumen de revolución. Que se calcula de manera distinta a esto. Hay que tener en cuenta, esto era un volumen de revolución sobre el eje X, este es un volumen de revolución sobre el eje Y, pero viene acotado por los valores de A y de B. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer algunos ejemplos para que lo entiendas.